Este super consejo les voy a dar, quizá lo de las inmobiliarias me vayan a odiar, pero no me importa, quiero aquí ayudarlos a ustedes. Un piso que costaba 1,5 millones de euros. Y sí, comprar una vivienda en España, dependiendo de la comunidad obviamente, puede ser más caro que en el propio Estados Unidos. Y es que miren amigos, este tipo de videos son los que van a perdurar años en el tiempo, ¿ok? Ya que la información va a ser prácticamente la misma, lo único que va a variar va a ser el precio de la vivienda, que lógicamente lo más seguro es que se dispare. Y ahora, toda esta información que te voy a dar es de primera mano, ya que te voy a estar hablando desde mi experiencia cuando trabajé como asesor inmobiliario vendiendo pisos y de la experiencia de un amigo que lleva 5 años en el rubro. O sea, no es cualquier cosa esta cantidad de tiempo. Así que miren, este video vamos a hacerlo lo más dinámico posible y obviamente informativo para que se queden hasta el final. Ya que si entraste aquí es porque asumo que quieres comprar algún día una propiedad en España, ya sea que lleves años aquí viviendo o estés recién llegado, no importa. Hola amigos, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Si eres nuevo, pues te doy la bienvenida y te invito a quedarte. En este canal hablamos de todo lo referente de la vida en España, desde costo de vida, en este caso cómo comprar una vivienda, hasta viajes y ocio. Así que lo único que te voy a pedir es, si me puedes apoyar con un like y una suscripción, pues lo agradecería. ¿Y por dónde vamos a comenzar, Boris? Pues por esto, por Madrid, la bella, hermosa y costosa Madrid, Dios mío. La verdad que esto es una realidad. Los precios en Madrid, wow, son extremadamente elevados. Y eso es lo que te voy a decir ahora. Y es que miren, yo llegué a enseñar un piso que costaba 1,5 millones de euros. O sea, 1.500.000. O sea, qué cifra tan grande. La verdad que yo recuerdo hace muchos años atrás cuando veía la televisión y esos programas de que los famosos compraban mansiones y eran como de este precio, de 1 millón de euros o de dólares, de 2 millones y wow. Y aquí yo enseñé una vivienda de 180 metros cuadrados de ese precio. O sea, imagínense la locura. Ahora, ya va, stop. En este caso, esta vivienda que les comenté estaba al lado del Estadio Santiago Bernabéu. Así que obviamente ya por ahí el precio, bueno, se va hacia las nubes. Ahora, quiero decirles esto para que lo tengan como información. La zona norte de Madrid suele ser más costosa, ¿ok? La zona céntrica también es muy costosa y yo no recomiendo comprar ahí, la verdad. En mi gusto particular, cada quien tiene su propio gusto. Pero es que en el centro las viviendas son súper costosas, son más chiquitas y son más antiguas. Ahora, cuando hablamos hacia la zona sur de Madrid, ahí sí es mucho más accesible las viviendas. Pero de igual manera sigue siendo muy costosa en comparación de otra zona, por ejemplo como Alicante, que igual tocaremos esos temas. Okay, preguntas y respuestas. ¿Cuál fue la vivienda más costosa que enseñé o que vi y la más económica que enseñé o que vi? Pero antes déjenme decirles que también les voy a hablar sobre el tema de los impuestos. Sí, también hay que pagar impuestos aquí obviamente. Y ok, la vivienda más costosa que enseñé fue la que ya les mencioné, la de 1.500.000 euros. Pero adivinen, no era la más costosa. La más costosa que teníamos nosotros estaba en 3 millones de euros, Dios mío. O sea, esa exageración de precio. No la vendimos, obviamente. Pero esta vivienda estaba ubicada en Callao, obviamente en pleno centro de Madrid, en pleno corazón de Madrid. Una ubicación inmejorable, pero 3 millones. Y ahí no se quiere ir a comprar a algún futbolista, algo por el estilo. Y la más económica que enseñé estuvo en Ciudad Lineal, ¿sí? Que ya esto es una zona más popular, hay bastantes latinos y esa estaba en 170.000 euros, sí. Y era de 2 dormitorios, una primera planta sin ascensor, que aquí, bueno, es muy común ver viviendas o edificios, perdón, sin ascensor. Esa estaba al lado del Metro Quintana, una buena ubicación y en 170.000 euros. Ahora, esa era de 2 dormitorios y un baño. 2 dormitorios y un baño en el centro o en la zona norte, entre 250 a 400.000 euros. O sea, vean la diferencia de 170 a 250 a 400.000. Y la verdad, a mí esta zona de Ciudad Lineal o la zona, por ejemplo, de Tetuán, que son barrios más latinos, no me molesta, siempre y cuando esté cercano al metro. Porque tristemente esas zonas son a veces conocidas como un poco conflictivas cuando está un poco más hacia adentro.
No se me desesperen que al final del video les voy a decir las recomendaciones que les voy a dar, cuáles son los requisitos que piden para comprar el piso y qué tácticas les pueden funcionar a ustedes, en este caso con algunas inmobiliarias. Pero primero quiero que sepan el tema de los precios. Ahora, yendo para la zona sur de Madrid, sí es más económica, ¿ok? Puede ser como estos precios similares a Ciudad Lineal. Ahora, un consejo. Este super consejo que les voy a dar, quizá lo de las inmobiliarias me vayan a odiar, pero no me importa. Quiero aquí ayudarlos a ustedes. Miren, escuchen esto bien atento. Normalmente, o por lo menos nos decían a nosotros en la inmobiliaria, este piso cuesta, por ejemplo, 400.000, pero tenemos margen de negociación a 350, por ejemplo. Y obviamente el vendedor no te va a decir eso. Ahora, ya va. Tampoco le vayas a caer encima al vendedor. No todos los pisos aplica esta modalidad que te acabo de decir, porque sinceramente hay propietarios que no le bajan nada de precio a su piso, nada, así como hay otros en los que uno le va forcejeando. Seguimos con los consejos. Miren, la verdad también hay que ver cuánto tiempo lleva publicado el piso, porque mientras más tiempo lleva publicado, son más abiertos, más accesibles a escuchar ofertas, y eso es lo que nos queremos nosotros como compradores, ahorrar dinero, ¿verdad? No me equivoqué, ¿cierto? Así que, bueno, ya saben estos consejitos. Voy a dejar los otros para el final, porque necesito que te quedes hasta el final y me apoyes. Y como cuento con tu apoyo, pues te voy a pedir que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por favor, esto me ayuda bastante. Un comentario, algún like. Yo sé que da molestia hacer eso. A mí también me pasaba como espectador, pero no te cuesta nada y me ayuda bastante. Ya somos 1000 suscriptores, ahora vamos directo a los 10.000 y luego a los 100.000. Y en el caso de Barcelona, pues el precio de las viviendas son prácticamente lo mismo o incluso más costoso. Ya en el caso de Sevilla, ahí sí es más económico y más aún si nos vamos hacia la zona de Alicante. Por ejemplo, en Alicante por 150.000 euros pueden comprar un super departamento de 3 dormitorios. Por 90.000 pueden comprar de un dormitorio, y por 90.000 euros en Madrid tienes algo que tienes que destruir, construir, volverlo a destruir y volverlo a construir, sinceramente. Entonces por allá en verdad que es mucho más accesible los precios, que de por sí. Les voy a soltar otro consejo. Aquí mi compañero de la inmobiliaria, él decía: yo no compraría piso en Madrid. Para gastarme 400.000 en un piso aquí de repente de 2 dormitorios o hasta 3, prefiero comprarme unos 4 en Alicante, por ejemplo. Y obviamente es negocio. Si lo ves a nivel de inversión, es negocio. Y hasta te puedes quedar con un piso para ti para ir en temporada de verano. Que por cierto, si me estás viendo, salúdame en los comentarios. Y en cuanto a Sevilla, aquí el caso es muy similar al de Alicante. Los pisos son mucho más económicos ahora. Obviamente, si te vas para el centro de Sevilla, igual te vas a conseguir un piso por 500.000 euros. No pienses que voy para Sevilla y me compro algo en el centro por 100.000. No, eso no es así. Igual en el centro de Alicante siempre va a ser más costoso. Pero lo que voy es que un poco más alejado, además de que son ciudades más pequeñas, son muchísimo más económicas que en Madrid, ¿ok? De igual manera con el tema del alquiler. Ahora sí, mi gente, vamos para la parte más interesante, lo que tú estabas esperando, el tema de los impuestos, los requisitos, y te voy a decir lo que la inmobiliaria no quiere que sepas. Así que primeramente hablemos de los números. Vamos a ponernos matemáticos, pero con diversión, ¿ok? Número por aquí, número por allá. Miren, inicialmente, si vas a comprar un piso, pues obviamente hay dos opciones. Lo compras de contado. ¿Quién compra de contado? No, mentira, si hay gente. Es más, voy a hacer un paréntesis. Yo una vez tuve un cliente que vino a comprar un piso en Chueca, que no me lo compró, por cierto. En Chueca es una zona súper emblemática de Madrid, del centro, costosa. El piso estaba en 800.000 euros. El señor es de Canarias y quería comprar este piso como segunda vivienda, que obviamente la quería pagar a contado. Y yo dije, entonces ¿cuánto costó la primera vivienda? Y la otra forma que tenemos de comprarla es con un financiamiento. Entonces tenemos la opción de comprarlo a contado, que es pagarlo todo de forma inmediata, y con un crédito bancario, que aquí te voy a dar un leve resumen de cómo sería este procedimiento. Y como norma general, los bancos suelen prestarte el 80% del valor del inmueble en este caso. O sea, que tú tienes que tener el 20%
ahorrado, ¿ok? Ya de tus ingresos. Ahora, los requisitos que te piden el banco, ya ahí sí tienes que verlo normalmente con el banco. Eso suele ser más o menos parecido a lo que yo expliqué en el video de cómo alquilar, de los requisitos. Que normalmente el valor de la cuota no sobrepase un 40%, ya eso lo ves directamente con tu banco. Yo te estoy diciendo lo que suelen prestarte ellos. Pero ojo, eso no es lo único que vas a pagar. Así que hagámoslo con ejemplos para ponerlo más dinámico, mi gente. Hagamos el ejemplo de que la vivienda cuesta 200.000 euros, ¿ok? Entonces necesitas el 20%, vamos a asumir que el banco te está prestando el 80%, y entonces necesitas tener un total de 40.000 euros guardados, ahorrados por ti. Pero esta es la parte donde entran nuestros queridos impuestos. Fíjense, ya estamos entrando en esta materia. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener los 40.000 euros para este ejemplo de los 200.000 que cuesta la vivienda. Ahora, ¿cuánto se paga de impuesto? Y aquí en el tema de los impuestos, pues se dividen dos. Se lo dejo por acá, que viene siendo el IVA, que es el clásico de siempre, y el ITP, que significa Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Ya te los explico. Me voy a sentar por aquí a ponerme cómodo, y aquí tenemos los clásicos edificios de Plaza Castilla. Miren, el tema del IVA, que el valor viene siendo, por cierto, del 10%. O sea, que si la vivienda costaba, como dijimos, 200.000 y tenemos reunido 40.000, tenemos que agregarle el 10%, que sería 10.000 euros adicional a los 40.000 que ya dijimos previamente. ¿Cuándo aplica el IVA? Pues esto aplica es cuando la vivienda es completamente nueva. Y no únicamente la vivienda, sino el edificio, que todo está a estrenar, o sea, obra nueva. Entonces, ya conocemos qué viene siendo el IVA en este caso y el precio que se aplica, el porcentaje. Ahora vamos con el otro, que es el ITP, que ya les mencioné, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. Ok, escuchen bien, el ITP varía en este caso por comunidad. Te las voy a dejar por acá en un rato cada una. En este caso la que me sé de memoria es la de Madrid y viene siendo del 6%. Ahora, ¿cuándo se aplica ITP? ¿Y cuándo se aplica IVA? Pues ya dijimos, el IVA cuando es completamente nuevo todo, y el ITP cuando es de segunda mano, cuando vas a comprar alguna vivienda usada. Una duda por lo menos que yo tenía, si voy a comprar una vivienda usada, pero está reformada completamente a estrenar, ¿es IVA o ITP? Viene siendo ITP, porque el IVA es cuando el edificio se va a estrenar. Entonces, de repente, esta vivienda completamente reformada está en un edificio que está, obviamente no está nuevo. Y otros gastos que van asociados a la compra del piso viene siendo el del IBI. El IBI significa Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Eso sí, esto se paga una vez al año, así que por eso no hay que preocuparse tanto. Por ejemplo, solía ser con los pisos que yo enseñaba, en lo más costoso era hasta de 1.000 euros anual. Y en los otros era como en 300 euros. Y otro gasto adicional viene siendo el gasto de comunidad, o en Venezuela se conoce como el condominio, en Chile como los gastos comunes. En conclusión, son estos gastos que se refiere a la comunidad como tal, para la limpieza del edificio, para el conserje en este caso, el personal, el portero. Así que esto igual va variando, suele ser igual como unos 70 euros hasta 100 euros mensual. Eso es ya si eres el propietario. Ahora te voy a dar esos consejos que estabas esperando. Y entre los primeros consejos que te voy a dar es, pues tienes que tirar una oferta. ¿Qué vas a perder? ¿Que te digan que no? Pues no pierdes nada. Siempre tienes que ofertar. Miren, yo vi propietarios que estaban dispuestos a bajarle el precio al piso, así como habían otros que no le bajaban ni un solo euro. Pero como te digo, no pierdes nada con hacerlo y en la mayoría de los casos se logra algo bueno. Y como lo mencioné hace rato, miren, normalmente siempre hay otro precio del que tú conoces como comprador. Perdónenme, inmobiliarias, que aquí les voy a poner el ejemplo del primer piso que yo vendí. Miren, estaba excesivamente caro, en 430.000 euros. Eso sí, en zona de la Castellana, en Metro Cusco, zona costosa, era de un dormitorio y estaba para reformar. O sea, imagínense, adicional había que gastarse entre 40 o 50.000 euros. Y de 430.000 logramos venderlo en 360.000. Que eso sí fue una locura esa oferta. Tardamos como un mes en la negociación, pero suele verse. Adicional a eso, a nosotros también como vendedores nos decían, miren, este piso acaba de publicarse en 400.000, pero el propietario está dispuesto a aceptar 370. Obviamente no había que decirle eso a los clientes, pero yo te lo estoy diciendo a ti. Así que eso suele pasar.
Otro consejo es, vean cuánto tiempo lleva el piso publicado, porque mientras más tiempo lleve publicado, pues el propietario va a estar más abierto a escuchar mejores ofertas. Porque miren, suele pasar que cuando el piso se da de alta, o sea, se acaba de publicar, el propietario está así como inflado, mi piso vale oro. Y bueno, ya después de un mes, ahí sí se empiezan a desesperar. Y otra recomendación, wow, ya van varias, vayan anotando. Y por favor, agradezcanme con un like y una suscripción. Miren, la otra viene siendo de que, bueno, vean varias inmobiliarias. También lo puedes comprar con una persona particular, ¿ok? Pero vean varias inmobiliarias porque, por ejemplo, ya voy a cruzar, que no me atropellen. Por ejemplo, en la que yo trabajaba, que no lo voy a mencionar porque la publicidad no es gratis. La inmobiliaria en la que yo trabajaba no te cobraba nada a ti como comprador por la gestión del piso. Su comisión se la cobraban directamente al vendedor. Pero no teníamos ayuda con financiación. O sea, el cliente tenía que ir directamente con el banco y haberlo visto todo. Es decir, el cliente nos llegaba a nosotros, nos preguntaba por el piso y ya el cliente tuvo que haber ido con su banco para saber cuánto le habían preaprobado. Ahora, sé que hay otras inmobiliarias que sí te cobran por la gestión a ti directamente. Que por eso te digo, ve con cuál inmobiliaria te conviene más. Porque hay unas que te cobran a ti por hacer la gestión y otras que no te cobran. Entonces, como vimos, pues tenemos que tener una buena cantidad de dinero. Sigamos con el ejemplo de los 200.000 euros, necesitamos el 20%, que ya serían los 40.000. Dependiendo si es con IVA o ITP, hay que agregar ese porcentaje. Y también el porcentaje de la notaría, que viene siendo como un 1,5%. Ahora hay que ver si la inmobiliaria te cobra o no. Pues como ven, no es cosa tan sencilla comprar un piso, hay que tener una buena cantidad de ahorros. Miren, esta es toda mi experiencia del tiempo que duré en la inmobiliaria. Igual lo consulté con este amigo mío que me enseñó bastante. Y bueno, mi gente, por acá les dejo otro video. Muchísimas gracias y me apoyan con su suscripción. Nos vemos en una próxima oportunidad.